Al filo de la intriga. 5 casos médicos más extraños de la historia. Siendo uno de los mayores logros del ser humano, la evolución de la medicina ha logrado que la esperanza de vida de las personas haya crecido de manera exponencial durante gran parte del siglo XX y todo el siglo XXI, pero para ello, los científicos y médicos tuvieron que enfrentarse a una gran variedad de enfermedades y síndromes raros, que por muchos siglos habían afectado la salud del ser humano, teniendo que aprender todo lo concerniente a nuestra anatomía. Sin embargo, a lo largo de la historia han aparecido casos de patologías y síndromes sumamente curiosos e inexplicables, que han desafiado toda lógica científica conocida, y los siguientes son 5 casos muy extraños y misteriosos relacionados con la medicina. Número 5. El misterioso caso de los dientes explosivos. A pesar de que no se tomen muy en cuenta, los dientes funcionan para muchas cosas, ya sea para comer, como atributo de belleza natural, o como algo que nos ayuda a articular mejor las palabras cuando hablamos. Pero algo que no debería ocurrir es que los dientes explotasen como si fueran granadas. Pues esto mismo fue lo que ocurrió en Pensilvania, Estados Unidos, hace unos 200 años atrás. Según los registros históricos, todo comenzó cuando un reverendo local dijo que tenía un fortísimo dolor de muelas. El hombre de fe no hallaba forma de calmar su sufrimiento, y a pesar de todos los remedios que tomase o cuanto truco hiciese, el reverendo no lograba aliviar lo que sentía en su boca, y hay que recordar que el dolor de dientes es uno de los peores dolores físicos que existen en todo el mundo, pues afecta también a los oídos y a la cabeza misma, todo en uno. Pero volviendo al reverendo y después de retorcerse del dolor, al final encontró la sanación de la manera menos pensada, pues ese condenado diente que le atormentaba terminó por estallar en pedazos. Y no es como si los dientes estuviesen hechos para explotar, pero lo cierto es que el dolor que sufría el reverendo llegó cuando este diente terminó por estallar por sí solo, sin que él hiciera nada al respecto. Si bien esta cura también debió doler mucho, al final el martirio cesó, y todo volvió a la normalidad para el reverendo, pero lo extraño es que él no fue el único al que esto le pasó. Poco a poco, más personas empezaron a reportar que los dolores de dientes que padecían se solucionaban cuando estos mismos dientes explotaban de la nada. Los casos de los dientes que explotaban despertaron tal interés y desconcierto, que los doctores de la época recopilaron estos casos, y los hicieron públicos a través de una revista de medicina, pero jamás lograron hallar la causa de que estos dientes explotasen. Se formularon algunas teorías que trataban de relacionar los estallidos con un posible aumento de las temperaturas, pero esta no ha sido comprobada, y hasta el día de hoy no hay explicación alguna de este fenómeno. Además, no se han conocido más casos de dientes reventando, por lo que inició como un dolor de muelas en Pensilvania, se ha vuelto un misterio que hasta el día de hoy no se ha resuelto. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Número 4. El hombre con aliento de fuego. Esto le ocurrió a un hombre en Escocia en el año 1886. Este sujeto, del cual desconocemos su nombre, sufría de mal aliento crónico, lo cual es algo teóricamente común en ciertas partes del mundo. Pero el problema es que este hombre tenía tan mal aliento, que casi era capaz de escupir fuego como si fuera un dragón. Esto lo descubrió luego de que encendiera un cerillo en medio de la oscuridad para ver la hora en su reloj. Cuando fue a apagar la llama soplándola, provocó una enorme explosión que terminó quemando parte de su rostro. Luego de comparar su caso con el de otros pacientes que habían reportado historias similares, se descubrió que todo se debe a una condición médica muy rara que afecta a los intestinos, generando una especie de obstrucción que produce una gran acumulación de gas metano en las entrañas, y que finalmente termina saliendo por la boca.
Este gas, que es muy apestoso, lo producen los humanos durante la digestión, y en cantidades concentradas es bastante inflamable, por lo que puede provocar explosiones o llamaradas si se mezcla con el fuego, por lo que en cierto modo es posible decir que en el mundo existen personas con aliento parecido al de un dragón. Número 3. El hombre que inventó su propia cura para el cálculo renal. Además del dolor de muelas, otro de los dolores más insoportables y comunes que padecen las personas es el producido por los cálculos renales, que al final son piedras de calcio y otros minerales que terminan obstruyendo la vejiga, por donde debe salir la orina. Pues ocurre que en el siglo XVIII, un coronel francés llamado Claude Martin, el cual era conocido por ser muy inteligente e ingenioso, empezó a sufrir de cálculos en la vejiga. Como en aquellos tiempos la solución al problema era mediante una dolorosa cirugía, el coronel Martin decidió crear la cura él mismo, por lo que inventó un pequeño aparato que le permitió raspar la piedra del cálculo, hasta desintegrarla poco a poco. El aparato era muy parecido a una navaja de afeitar, pero en vez de una cuchilla, usó una aguja de tejer que era curva, e introdujo el aparato por su propia uretra hasta alcanzar el cálculo, y rasparlo poco a poco hasta pulverizar por completo la dolorosa piedrecilla. A lo largo de unos 6 meses largos, el hombre usó ese incómodo proceso para solucionar el problema, pero por más extraño y doloroso que parezca, al final resultó ser un método tan efectivo, que luego de 500 años, unos médicos de Francia crearon una herramienta similar a la que inventó el coronel Martin, para poder curar la obstrucción por cálculos renales, sin necesidad de acudir a una cirugía extremadamente dolorosa. Hoy en día los métodos modernos para tratar estos casos son tan cómodos que no generan molestias, pero lo cierto es que por más tratamientos que se hagan, el dolor de tener cálculos en la vejiga es uno que nunca va a cambiar. Número 2. Las mujeres que tenían cara de cerdo. A finales de la tercera década de los años 1500, 3 países europeos reportaron casos sumamente extraños que desafiaban toda lógica, y era que la gente decía que habían mujeres que tenían el cuerpo normal, como el de una humana común y corriente, pero que en cambio tenían rostro de cerdo, y no lo decían en broma ni como algo despectivo. Literalmente clamaban que las mujeres tenían el rostro de un cerdo. Como esto ocurrió en el siglo XVI, la explicación de los lugareños que reportaron estos casos extraños era que las mujeres habían sido víctimas de una maldición lanzada por brujas. Uno de los casos más famosos era el de una mujer que era sumamente rica, pero que debido a un hechizo lanzado por una bruja, su rostro se volvió el de una cerda, aunque al parecer el hechizo podía romperse con una condición impuesta por la bruja que lanzó el conjuro. Cualquiera que fuese la manera en cómo terminó esa historia, por más sorprendente que parezca, este no fue un caso aislado. Incluso siglos después empezaron a salir a la luz varios casos en los que ciertas doncellas afirmaban que acudían a nacimientos de niños cuyos rostros eran de cerdos. Hubo varios casos en los que ciertas personas se mantenían alejadas de la población, debido a que no querían que la gente supiese que tenían cara de animal, aunque finalmente los rumores se esparcieron. Esto llegó a ser un asunto tan serio, que los médicos de la época empezaron a considerar la posibilidad de que alguien así llegase a nacer, aunque en ese tiempo nunca llegaron a una conclusión en concreto. Número 5. Los bebés que nacían con cola. Hay que recordar que algunas clases de primates son lo más cercano a los antepasados de los humanos de hoy en día, y que tal como esos monos, nuestro cuerpo también cambió mucho a lo largo de la historia. Nuestro cuerpo tiene miles de años de evolución, pero aún así, a veces salen a la luz rasgos que muestran lo que el cuerpo humano alguna vez fue. Esto se puede evidenciar en el caso de los bebés que nacían con una especie de cola bajo la espalda, como si fuese la de un mono. Esta condición médica es extremadamente rara y ya casi no hay casos de ella en la actualidad,
pero se trataba de una mutación genética que tenía mucho que ver con los antepasados de los humanos, quienes vivieron hace unos 25 millones de años atrás. Esta condición se llama cola vestigial, y luego de estudiar casos en que bebés nacían con una pequeña cola en la parte trasera de la espalda baja, se descubrió que esta pequeña cola que se formó durante el embarazo contenía nervios, músculos, vasos sanguíneos, piel, huesos y cartílago, casi como si fuera una parte plenamente desarrollada del cuerpo humano. Aunque al principio se pensaba que ningún ser humano podía llegar a poseer cola, luego de descubrirse esto, se llegó a la conclusión de que la mutación genética que provocaba la aparición de una no había desaparecido del todo como se creía. Se cree también que la desaparición de la cola tuvo mucho que ver con que los antepasados de los humanos aprendieran a caminar en dos patas, ya que aún hoy en día, algunos antepasados de los humanos como los monos, usan sus colas como contrapeso de su cuerpo para mantener el equilibrio cuando se mueven, por lo que en algún momento de la historia de la raza humana, el tener cola y luego perderla, fue algo tan importante como olvidar y volver a aprender a caminar usando solo las dos piernas. Así que por más raro que parezca, sí existen los casos de personas que nacen teniendo una cola. Si el video te gustó, por favor suscríbete al Filo de la Intriga, dale like al video y compártelo con tu familia y amigos, ya que nos ayudas mucho a seguir desentrañando los misterios de la historia. Invitamos a ver nuestros otros videos del canal para conocer más de historia, mitología, leyendas y mucho más. Muchas gracias por apoyarnos. Esto es Al Filo de la Intriga.